Buenas noches, alumnos de temas selectos de Física 2. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Prácticamente ya acabamos el programa de esta asignatura y es por ello que vamos a dar un pequeño repaso a este tema de circuitos de corriente continua, que son los resistores en serie, paralelo y mixto. Vamos a empezar con los circuitos en serie, que recuerden son los circuitos más sencillos de todos. Un circuito eléctrico consiste en un cierto número de ramas unidas entre sí, de modo que al menos una de ellas cierra la trayectoria que se proporciona a la corriente. ¿Sí? Como mencionaba anteriormente, el circuito en serie es el más sencillo de todos, ya que todas las conexiones, todas las ramas, ¿verdad? Las resistencias son conectadas una tras de otra, haciendo circular por ello la corriente. ¿Recuerdan? Este tipo de circuitos tienen varias deficiencias, pues ya que si falla una sola de las resistencias, pues todo el circuito se echará a perder. Recuerden, una resistencia representa cualquier aparato eléctrico que esté conectado ahí. Puede ser un foco, puede ser a lo mejor un refri, ¿verdad? Una televisión, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que debemos de recordar siempre para resolver este tipo de circuitos? Bueno, lo primero es que la corriente es igual en cualquier parte de un circuito en serie. Bien importante. El voltaje a través de cierto número de resistencias en serie es igual a la suma de los voltajes correspondientes a cada una de ellas. Por último, la resistencia efectiva o equivalente del circuito, ¿verdad?, es igual a la suma de las resistencias individuales. Aquí tenemos esas ecuaciones de lo que acabamos de mencionar anteriormente. La resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias. La corriente total en el circuito es igual en todas partes. Y el voltaje total es igual a la suma de los voltajes individuales, ¿verdad? Aquí está un ejemplo de un circuito en serie, una conexión en serie. Recuerden, estas líneas corrugadas representan a las resistencias. Vamos a realizar un pequeño ejercicio para recordar lo que se hace en estos casos, ¿verdad? A partir del siguiente circuito en serie debemos de calcular su resistencia equivalente, la corriente que circula a través de él y el voltaje en cada una de las resistencias. Bueno, pues aquí tenemos nosotros nuestras ecuaciones que vamos a utilizar, recordando que la ley de Ohm es fundamental, ¿verdad? Nos dice que la corriente es voltaje sobre resistencia. Vamos a resolver ese ejercicio paso a paso. El primero de ellos es calcular la resistencia equivalente del circuito. Nos dice la ecuación que, bueno, la resistencia equivalente es la suma de las resistencias individuales. Entonces yo voy a sumar R1 más R2 más R3. En este caso son 10 más 20 más 30, van a ser igual a 60 ohms. ¿Sí? Segundo paso, calculamos la corriente a través del circuito. Nosotros lo vamos a hacer mediante la ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. En este caso el voltaje de nuestro circuito son 180 volts. Vamos a dividir eso entre la resistencia equivalente que acabamos de calcular. 180 entre 60 son igual a 3 amperes. Volts sobre ohm son amperes. Por último, el paso 3, calculamos el voltaje para cada una de las resistencias. De la ley de Ohm despejamos el voltaje. Esta resistencia que divide pasa al otro lado multiplicando y nos queda esta ecuación. Entonces voltaje es corriente por resistencia. El voltaje 1 va a ser el que vamos a calcular con la resistencia número 1. Sería 3 amperes por 10 ohms, sería igual a 30 volts. El voltaje se mide en volts, recuerden. Voltaje 2, 3 amperes por la resistencia 2, que son 20 ohms. 3 por 2 por 20 sería 60 volts. Y el voltaje 3 sería la resistencia 3, ¿verdad?, por la corriente que nosotros ya tenemos. Entonces sería 3 amperes por 30 ohms, sería igual a 90 volts. Recuerden, nosotros analizamos que la corriente total del circuito era la misma en todas partes, ¿verdad? Y que el voltaje total era la suma de los voltajes individuales. Yo sumo esos voltajes, 30 más 60 más 90, y el resultado son 180 volts. Entonces este voltaje debe ser igual al del inicio, como en este caso podemos ver que es correcto. Bueno, ahora vamos a analizar un poquito los circuitos en paralelo. Como mencionábamos anteriormente, los circuitos en serie tienen varias limitaciones. Ya mencionábamos una de ellas, que si un solo elemento fallaba, pues todo el circuito iba a quedar averiado, ¿verdad? Entonces en ese caso la corriente se va a interrumpir. Sería muy molesto que todos los aparatos eléctricos de nuestra casa dejaran de funcionar porque se fundió un foco. Más aún, cada elemento de un circuito en serie se añade al total de la resistencia del circuito, lo cual limita la corriente que puede ser suministrada.
Entonces es un gran problema tener un circuito en serie. Son circuitos muy fáciles de armar, pero realmente problemáticos. Esas objeciones pues se pueden superar si se proporcionan varias trayectorias para la corriente eléctrica. A ese tipo de conexiones en el que la corriente puede dividirse entre dos o más elementos le denominamos conexiones en paralelo. ¿Se fijan? Las resistencias están conectadas paralelas unas a otras, ¿verdad? Y en este caso, nosotros vamos a tener estas ecuaciones para calcular los elementos de ese circuito. Por ejemplo, la resistencia equivalente va a ser igual a dividir 1 entre la suma de los recíprocos de cada una de las resistencias. ¿Sí? Recordando que los valores que yo ponga aquí los voy a tener que separar en mi calculadora entre paréntesis. En este circuito, la corriente total va a ser igual a la suma de las corrientes individuales en cada resistencia, y lo que va a permanecer constante va a ser el voltaje en cada resistencia. ¿Sí? Estas son las diferencias con los circuitos en serie. Bueno, ¿qué vamos a hacer siempre para este tipo de circuitos? ¿Qué es lo que debemos de recordar? Bueno, la corriente total en un circuito en paralelo es igual a la suma de las corrientes de los ramales individuales o resistencias individuales. 2. Las caídas de voltaje a través de todos los ramales del circuito en paralelo deben ser de la misma magnitud. Y por último, 3. La resistencia equivalente es igual a dividir 1 sobre la suma de los recíprocos de las resistencias individuales conectadas en paralelo. Vamos a recordar con un simple ejercicio en el cual vamos a partir de este circuito, nosotros tenemos que calcular la resistencia equivalente, la corriente a través del circuito y la corriente en cada resistencia. Bueno, aquí ya tengo nuestro circuito, ¿verdad? Con los datos que me dan en la presentación. Aquí están las ecuaciones que voy a utilizar. Y recuerden, la ley de Ohm es bien importante, no hay que dejarlo olvidada. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues primero vamos a calcular la resistencia equivalente del circuito. La resistencia equivalente, entonces, ¿cómo va a ser? Va a ser 1, el recíproco de la resistencia 1, más el recíproco de la resistencia 2, más el recíproco de la resistencia 3. ¿Qué vamos a hacer? Pues aquí vamos a sustituir el valor de las resistencias. La 1 vale 8, la 2 vale 15 y la 3 vale 20 ohms. Recuerden, para hacer este paso en la calculadora, primero voy a calcular la suma de estas fracciones. Se voy a poner entre paréntesis 1 entre 8, cierro el paréntesis, más paréntesis 1 entre 15, cierro el paréntesis, más, abro paréntesis 1 entre 20, cierro paréntesis y le doy igual. ¿Sí? El resultado que me salga pues va a ser va a ser 0.24, entonces voy a dividir 1 entre 0.24, aquí al usar la ley de la herradura, los ohms pasan hacia arriba, entonces por eso me queda un ohm entre 0.24, hago la división y me queda 4.16 ohms. Esa es la resistencia equivalente de este circuito. Paso número 2, calculamos la corriente a través del circuito usando la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es voltaje sobre resistencia. Bueno, el voltaje inicial de mi circuito son 45 volts. Voy a dividir esos 45 volts entre la resistencia equivalente que acabamos de calcular. Entonces 45 entre 4.16 me va a dar 10.81 y recuerden, la corriente se mide en amperes. Por último, vamos a calcular la corriente en cada una de las resistencias. La corriente en la resistencia 1, pues le vamos a llamar corriente 1, va a ser igual a voltaje sobre resistencia 1, que va a ser igual a los 45 volts entre la resistencia 1, que son 8 ohms. Eso me da como resultado 5.62 amperes. La corriente 2 es el voltaje sobre resistencia 2, va a ser igual a 45 volts sobre 15 ohms igual a 3 amperes. Por último, la corriente 3 va a ser igual a voltaje sobre resistencia 3, serían 45 volts entre 20 ohms igual a 2.25 amperes. Si yo sumo todas esas corrientes, el valor debe de ser aproximado al que obtuvimos en la ley de Ohm en el paso anterior, a la corriente total del circuito, ¿verdad? En este caso, a mí me salió la suma de estas corrientes 10.51 amperes y arriba me quedó 10.81. Muchos de ustedes van a decir, bueno, pues no quedó, salió mal. Todo el proceso es correcto, salvo que aquí no estuvimos utilizando todos los decimales que nos salían en la calculadora, ¿verdad? Entonces estamos recogiendo decimales que no utilizamos y es por eso que varía un poquito el resultado, pero todo el proceso está correcto, ¿sale? En la mayoría de los ejercicios de este tipo, pues esto se va a aproximar, casi nunca les va a quedar igual. Bueno, por último vamos a pasar a los circuitos mixtos.
Estos pues son una combinación de conexiones tanto en serie como en paralelo. Como podemos ver en este ejemplito, aquí tenemos una serie de conexiones en paralelo, ¿verdad? Aquí esto está en serie, aquí otra vez esto en paralelo. Entonces ahora, ¿cómo le podríamos hacer para resolver un circuito tan complejo como este? Complejo relativamente con los que acabamos de analizar, ¿verdad? Entonces, un procedimiento general para analizar este tipo de circuitos pues va a consistir en lo siguiente. Partiendo de la combinación del resistor más lejano de la fuente de voltaje, encuentra la serie equivalente y las resistencias en paralelo. En este caso, si se fijan, aquí empezaría a circular la corriente. En este punto se divide, una parte va para abajo y otra va hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, a partir de ese puntito, que es el más lejano, donde se divide por última vez la corriente, pues vamos a realizar la suma de estas resistencias. Yo voy a sumar esta resistencia con esta. Si se fijan, está conectada en paralelo. Y una vez que la sume, pues ya no voy a considerar todo este circuito. Se supone que lo voy simplificando, ¿verdad? El segundo paso dice, reduzca el circuito hasta que haya una sola espira con una resistencia equivalente total. Entonces, voy a reducir estas mallitas. Se fijan, voy a llamar malla cada rectangulito. Entonces, la idea es quedarnos con un rectangulito nada más. Entonces, cuando yo sumo esta con esta en paralelo, pues ya nada más voy a dibujar un circuito equivalente, pero ya no con estas dos resistencias, sino con una sola. Se fijan, aquí ya me quedó en serie, y ya cuando quede en serie el circuito, pues ya acabamos. Entonces vamos a realizar ejercicios para ver cómo se resuelven aplicando la teoría que acabamos de analizar. El ejercicio dice, calcula la resistencia equivalente del siguiente circuito mixto, así como la corriente que circula a través de él. Se fijan, el voltaje son 50 volts. Circula la corriente, aquí hay una resistencia, le voy a llamar 1 de 3 ohms, 2 de 7 ohms, y aquí hay una de 4, 6 y 12 ohms. Vamos a ver cómo se resuelve eso.